Buenas noches, buenos días, buen presente para todas las personas que se están conectando a este en vivo. En esta ocasión vamos a tener una sesión súper chévere de preguntas y respuestas con una pediatra. Y es que ustedes lo han pedido mucho, un espacio en donde puedan preguntar cosas como cómo responder si mi hijo se atora, qué puedo hacer si mi hijo se quema con fuego, qué puedo hacer si mi hijo está teniendo terrores nocturnos, cómo diferencio esto de las pesadillas, cómo podemos tener un kit básico de primeros auxilios en casa, qué pasa cuando tomamos mucho antibiótico seguido, porque mis hijos se enferman tanto, tiene que ver que estén descalzos, bueno, mejor dicho, tienen un montón de dudas acerca, sobre todo, de esos primeros años en donde los chiquis no pueden comunicar eso que están sintiendo y que nosotros como papás nos sentimos súper angustiados muchas veces de todo lo que vivimos. Voy a darle entonces nuestra bienvenida a nuestra pediatra. Aquí ya lo vi. Para que empecemos a tener esta charla y que ustedes puedan ir ahí consignando todas sus preguntas. Este live va a ser como más de ciencia mezclada. Hola, Hola, buenas noches, ¿cómo están? muy bien, ¿cómo vas tú? Muy bien, muchas gracias, Ana. Qué rico compartir este espacio pues como contigo el día de hoy y dispuesta a responder todas las preguntas del público. Qué bueno, tenemos un montón de preguntas y me encanta poder compartir este espacio. La verdad es que mi área es como la crianza, pautas de crianza, comportamiento de salud. Sí, yo siempre les digo, acudan a sus pediatras y no deleguen como esa responsabilidad básica de los padres en post de Instagram. O sea, a mí me ha llegado gente que me ha preguntado por interno, mi hijo ya 3 días sangrando, ¿qué puedo hacer? Y soy como, por favor, o sea, acude al servicio de urgencias, llama a tu pediatra de cabecera, pero no deleguemos estas cosas en estas fuentes de información como pueden ser estas redes sociales que son tan positivas, pero que necesitamos ser padres muy responsables también. Sí, claro. Y pues en el tiempo hemos visto pues que inclusive hay una alta gama de pediatras en el medio, entonces también podríamos escoger el pediatra de nuestros hijos. Hay atenciones que pueden ser virtuales, entonces pueden ser pues como de fácil acceso en cualquier sitio donde nos encontremos. Entonces estoy de acuerdo contigo, siempre buscar pues como el concepto de un experto y para que estemos pues mejor cuidados. Bueno, Doc, empecemos con las preguntas. ¿Qué podríamos tener nosotros como un kit de emergencia en casa que nos sirva para muchas ocasiones? Mira, Ana, siempre el enfoque principal con los pacientes y con los padres de familia es que es importante identificar que el sitio donde vivimos es el sitio más inseguro para nuestros hijos. Pues duele decirlo, pero más o menos el 70% de los accidentes que sufren nuestros hijos son en el lugar donde viven. Entonces, lo primero es prever el riesgo y evitar accidentes que pueden evitarse pues como con el tiempo y tener pues como lamentables desenlaces. Para un kit de primeros auxilios es importante tener de pronto jabón, pues como un jabón antiséptico, puede ser un jabón yodado y un kit de gasas como para hacer una curación básica. También debemos tener acetaminofén, que es pues como el analgésico y el medicamento para la fiebre, idealmente siempre de primera elección. Y siempre recordemos cuando llevemos a nuestro bebé al pediatra, preguntar cuál es la dosis en caso de y en qué momento de pronto podría yo administrarlo como papá o mamá abiertamente. Y tercera opción también sería un suero de rehidratación oral, porque pues normalmente nuestros chiquis, más en menores de 5 años, pero frecuentemente se enferman de vómito, de diarrea y de fiebre. Entonces ahí tenemos pues como nuestro panorama ya cubierto y de esa manera podemos atender primariamente a nuestros hijos. Súper. ¿Cuándo debemos acudir al servicio de urgencias? Esta pregunta se repitió muchísimo cuando yo abrí pues como la convocatoria de este live y mucha gente me decía como si es verdad que tenemos que completar 3 días de fiebre, pero muchas veces no tienen fiebre, solamente tienen diarrea o en un golpe que hemos visto que uno puede hacer como esa curación de la mariposita. ¿Qué recomiendas tú? ¿Cuándo decir ya nos vamos para la clínica?
Pues básicamente es importante conocer a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, de manera amplia hemos escuchado que son 3 días de fiebre, que realmente nuestro hijo debería consultar después de los 3 días, pero es importante siempre evaluar el estado general de nuestros hijos. O sea, si yo tengo un tiempo menor de fiebre, un día, 2 días, mi hijo está intensamente irritable, mi hijo no está activándose al manejo mío, o sea, no atiende al llamado, mi niño está definitivamente débil y no hay cambios entre los episodios de fiebre y no. Realmente en ese caso es importante, a pesar de que tengamos menos de 3 días de fiebre, que acudamos a un servicio donde atiendan a nuestro hijo y estemos seguros de que todo vaya bien. No es normal un niño intensamente irritado y tampoco es normal un niño que esté letárgico o esté somnoliento. Un niño que no coma nada, pero más que comer es que tampoco se hidrate, o sea, que no tome, no haga ningún tipo de tomas de leche materna, que no tome ni suero, ni jugos, ni agua por sorbos. En ese caso también es importante atender, pues, como el niño en un servicio de urgencias, porque tenemos alto riesgo de deshidratación en la casa. Y ya en casos más extremos, pues, un niño que vomita absolutamente todo lo que come, pues porque yo como mamá no tengo cómo acudir a la atención de mi hijo. Si yo le ofrezco agua, agua todo, vomita, si yo le doy jugo, vomita el jugo, pues ya en mis estrategias como mamá o como papá, pues se me sale de las manos y en ese caso tendría que acudir a un servicio de urgencia. Pero vuelvo y manifiesto, o sea, realmente siempre debemos es evitar que lo de nuestros hijos se convierta en una urgencia. Entonces, si yo tengo un suero a la mano de manera temprana, puedo intentar ofrecer ese suero por sorbos de manera empezando el cuadro para evitar que esto se vuelva en una urgencia. O si yo identifico que mi hijo está presentando fiebre, que tiene una temperatura por encima de 38, puedo administrarle el acetaminofén y puedo hacerle baños de agua tibia, le doy medidas de confort, o sea, le mimo e intento observar si su irritabilidad y el malestar cambia para evitar tener que consultar tempranamente urgencia. Doc, una pregunta que me hicieron fue si es cierto que es mejor permitirle al cuerpo del niño entrar como en ese estado febril o con mucha fiebre y esperar a que el cuerpo solito pueda como batallar contra eso que le está dando, o es mejor acudir como pertinentemente con acetaminofén para bajarle la fiebre. Pues la administración de acetaminofén es para mejorar el disconfort que genera la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa que tiene naturalmente el cuerpo y es para atacar los virus o bacterias que están afectando pues como nuestro sistema. Entonces, más que atacar la fiebre, atacamos desde el malestar general. Por eso al comienzo uno de los signos de alarma era, si su hijo no lleva 3 días de fiebre, pero su estado general no cambia a pesar de administrarle acetaminofén, está permanentemente letárgico, está permanentemente irritable, hay algo más que está ocurriendo que no mejora con la administración del acetaminofén, en ese caso debemos acudir. Ah, bueno, súper. Aquí también había una pregunta, ¿qué debo hacer si mi hijo se quema? Por ejemplo, muchas mamás están tomando su café o su aromática y de repente pues se les riega encima del niño, saben que es una quemadura, no pueden clasificarla, pero saben que el niño se quemó. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer inmediatamente? Pues primero, lo que hablábamos al comienzo, o sea, ese tipo de accidentes es importante prevenirlos. Segundo, intentar dentro de lo posible inmediatamente retirar pues el agente causante, secar secar por toque y exponerlo inmediatamente a una ducha de agua fría. No poner hielo localmente, no aplicar emplastros se recomienda. Las quemaduras se clasifican en grado 1, grado 2 y grado 3. La mayoría pueden ser grado 1 o grado 2, pero si yo noto ya que la herida o la quemadura se está embombando, está generándose una ampolla, creo que es importante en ese momento acudir porque no es una simple quemadura que está afectando la parte superficial de la piel, sino que probablemente está afectando capas más profundas y en ese caso sí es importante acudir al médico.
Eso me parece wow porque muchas veces vemos por redes información del tipo como de aplícale clara de huevo, aplícale mantequilla margarina y esto que nos estás diciendo es no, solamente deja correr el agua encima de esa quemadura y ya antes pues como de ver qué se va a formar ahí. Entonces bueno, me encanta ese tip porque ese no lo sabía. Bueno, en la Otra, recomendación puntual, perdóname, yo hago ahí pues como una aclaración adicional, se busca deshidratar la piel. Lo que pasa es que el darle la información abiertamente a una mamá de que aplique clara de huevo, mantequilla o algún emplastro, y yo no sé si eso es más profundo, la piel queda muy débil y el frotar cremas y eso puede empeorar la lesión. Entonces, por eso mi recomendación es solo aplica agua y si ves que hay algún cambio local, ya se empieza a ampollar o algo, pues vemos que hay un compromiso más allá y por eso la recomendación es más bien consultar y que sea el médico directamente que dé la recomendación. súper. Y en caso de atragantamiento, mira, yo me acuerdo una vez que nosotros llegamos a un pueblo de Colombia. Este pueblo, pues, yo creo que tenía un hospital diminuto. Yo tenía a mi bebé en brazos como de más o menos 1 año y medio, 2 años y estaba haciendo muchísimo calor. Nosotros teníamos como un termo con agua y hielos. Entonces a mí se me ocurrió la genial idea de darle un hielo a mi bebé porque estaba haciendo mucho calor, entonces se lo estaba pasando como por el cuerpito, en ese entonces tenía como estos plieguecitos y yo le pasaba el hielo y de repente como que llegué y le metí el hielo a la boca y la bebé hizo como ¡uh! Y se le atoró el hielo. O sea, en la mitad de la mismísima nada, esto fue la locura. Mi esposo me decía, no pasa nada, el hielo se derrite y pues ella va a volver a respirar, pero, o fue al revés, yo creo que yo era la que le decía eso, como que es un hielo, o sea, el hielo se va a derretir, pero el hielo se derrite en demasiado tiempo y alguien que estaba con nosotros nos dijo, ¿cómo así? Es que el hielo es lo más peligroso, o sea, ¿cómo se te ocurre? Bruta, tienen que sacarle ese hielo como sea. Entonces mi esposo empezó a voltear la niña, o sea, yo me acuerdo de ese momento y se me paran los pelos del sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer en caso de un atragantamiento? Yo creo que muchos padres hoy sabemos que hay cosas muy peligrosas para darle a los chiquis, todas estas frutas que son redondas, las uvas, como pues eso de verdad, evitarlo, los frutos secos, aunque ya tengan dientes, es súper peligroso, pero supongamos que, no sé, en las 12 uvas de Navidad el bebé se acercó a la mesa, se tragó una uva o así como yo le di un hielo sin tener la menor idea de que esto pues era tan peligroso. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues mira, lo principal es no satanizar ciertos alimentos, o sea, yo puedo administrar todo tipo de alimentos a mis hijos, pero debo evaluar cuáles son la forma en la que se lo presento. Entonces, por ejemplo, la uva, puedo macerar la uva y puedo administrársela, o los frutos secos los puedo dar, o triturados en una compota de fruta, no hay problema, o lo puedo dar en forma de mantequilla, lo consigo en el mercado, ¿cierto? Hago estas salvedades porque realmente hay ciertos papás que dicen, ni a bala ofrezco uvas, ni a bala ofrezco frutos secos, pero yo puedo exponer a mi hijo a ese tipo de alimentos de una forma segura. Ah, bueno. Segunda aclaración es que es importante, sobre todo el mayor riesgo de atragantamiento es cuando estamos empezando la alimentación complementaria, cuando tengo bebés gateadores en la casa, ¿cierto? Lo tuyo fue un caso fortuito, realmente vuelvo y hago la aclaración, los accidentes están a la mano, están a la vuelta de la esquina y realmente uno no prevé lo que va a ocurrir, por ejemplo, en tu caso. En tu caso, yo sería un poquito cauta en decir bruta, ¿no? Realmente no lo hiciste por falta de, sino simplemente por confianza. Entonces, mira que realmente es muy fácil que un niño corra un accidente y es mi tarea como papá o como mamá intentar reducir el riesgo. Entonces, ante esto es importante, uno, mi hijo siempre debe comer vigilado por alguien. Siempre debe estar al alcance de alguien que esté acompañándolo y que esté ahí presente para acudir inmediatamente ante un evento de ahogo. Dos, las texturas y las formas. Entonces, recordar que todo lo que quepa dentro del cono de un papel higiénico es potencialmente obstructivo de la vía aérea de un niño, sobre todo menor de 2 años. Entonces, ante eso es importante siempre advertirle a los papás, tenga cuidado con cristos, con monedas, con las pincitas del pelo, que las niñas se ven muy lindas, pero realmente es algo que puede tener potencialmente un riesgo, con las aretas, con los topitos. Entonces, mira que eso es algo de la vida cotidiana que tenemos todos en casa,
que puede correr el riesgo. Y en el caso tuyo, por ejemplo, lo que hizo tu esposo es la medida salvadora. O sea, yo debo desaturar ese objeto que está obstruyendo la vía aérea de mi niño. De eso depende exactamente la edad del bebé. Si es un bebé en brazos, entonces un bebé menor de 1 año se recomienda que sea una maniobra en donde el bebé lo soporto sobre mi mano, sostengo la boca con el dedo índice, o sea, tengo la mano de mi hijo así de esta forma y le doy unos golpes secos con la palma de la mano. En la parte de la espalda, como entre los omóplatos, que son como las escápulas. Ujú. Posteriormente lo volteo y hago un masaje intentando botar pues como el objeto que está atorando a mi hijo. Se recomienda no introducir los dedos porque como realmente es una maniobra a ciegas, tú puedes introducir mucho más el objeto, entonces se busca es que lo expulse tu bebé en la maniobra que lo estás poniendo hacia abajo. Y si tu bebé es mucho más grande, pues se recomienda que la maniobra de Heimlich, que es con el puño de la mano, la posicionamos en la base, como entre los senos y las costillas, y hago una fuerza hacia dentro y hacia arriba, elevando a mi hijo para poder hacer una presión negativa en el pecho y hacer que expulse lo que lo está atorando. Súper. Bueno, Doc, tenía aquí otras preguntas relacionadas con el sueño. ¿Es verdad que los niños tienen terrores nocturnos o todo se puede clasificar como si fueran pesadillas? Pues realmente son sinónimos, Ana. O sea, el terror nocturno hace parte, el término médico son parasomnias, son problemas durante el sueño. Realmente hay unas etapas, generalmente ocurren en etapas escolares entre los 4 y los 10 años, pero los picos de mayor prevalencia son hasta los 7 años. En ese caso es fundamental que establezcamos una rutina de sueño. Nuestros hijos actualmente están muy expuestos al uso de pantallas, están muy expuestos a escuchar noticias lastimosamente trágicas de nuestro país. Hay mucha más violencia en familias. Ellos están mucho más expuestos a esto, entonces creo que es importante establecer una rutina, dependiendo de la religión que tengamos, hacer una oración antes de dormir, leer un cuento, escuchar una música, un ruido blanco o algo pues como que baje un poquito la energía del día y establecer horarios fijos de acostarse es fundamental. Si ocurre un terror nocturno, es importante para los papás identificar que es normal, que puede ocurrir y que acudir al llamado del niño es inmediato, o sea, porque hay algunos papás que de manera coloquial han dicho como no, eso le va a pasar, entonces es importante acudir al llamado, una luz tenue en la habitación que lo acompañe, ya hay unas pegatinas que pueden favorecer un poquito como a que ellos se sientan mucho más cómodos en su habitación y intentar dentro de lo posible buscar esos muñecos de apego, eso dependerá de cada niño. Una estampita de la Virgen, del santo en el que crean debajo de la almohada también puede favorecer un poco como a que se tranquilice nuestro hijo, pero es realmente algo que puede ocurrir de manera transitoria y que realmente nuestro hijo va a sentirse mucho más seguro cuando acudamos al llamado de ellos. Ay, me encanta. Bueno, yo te quiero decir que estoy demasiado enamorada como de todo tu discurso porque lastimosamente no todos los profesionales de la salud comulgan como con esto de crianza respetuosa. Muchos pediatras hoy están desactualizados, le dicen a los papás es que el niño te está manipulando, es que eso es mentira, es que tiene que dormir solo para que sea independiente, entonces tú no acudas, que entonces se va a volver dependiente. Entonces oírte a ti desde esa posición de pediatra en esa postura me emociona muchísimo. Bueno, y otro tema Ana, relacionado, sí, dime. Respecto a lo que estás diciendo, creo que es importante siempre entender que los apegos son normales y naturales de la infancia y de nosotros como adultos, pero tú como adulto no puedes como garantizar que tus hijos tengan un apego inseguro. O sea, los apegos inseguros pueden ser desde nosotros como padres. Un ejemplo, no veo la vida si mi hijo no duerme conmigo.
y tú eres el adulto. Entonces yo diría, venga, señora, evaluemos qué pasa si tu hijo duerme aparte, porque realmente es tanto que te doy, tanto que te protejo, y ante eso vamos a una crianza respetuosa. Entonces yo creo que los apegos no son malos, lo malo es un apego inseguro y siempre deberíamos de alabar tener apegos seguros con nuestros padres, con nuestros hijos, con todo el grupo familiar que nos rodea. Divino. Y en ese sentido también nos preguntaban si los dolores de crecimiento de verdad duelen y cómo poder hacer como algo como padres para que dejen de dolerles. Yo te voy a contar en resumidas cuentas que a mí me da ira mala que digan que eso es mentira, porque yo me acuerdo de mis dolores de crecimiento. O sea, la verdad, no sé si sirvieron de mucho porque yo soy muy bajita. Y entonces una de mis hijas empezó a tener dolores y yo, mala tos le siento al perro, esta no va a crecer tanto, pero sí duelen. O sea, yo como niña me acuerdo exagerado de esos dolores y me acuerdo como que el remedio que usaba mi mamá, que también es médico, era frotarme como con fuerza hasta generar ese calor del roce. Sin embargo, había noches que de verdad era insoportable, o sea, que yo pasaba mucho tiempo quejándome y ahora que lo vivo con mi hija es como, ay, no sé si existe algo para que estos chiquis dejen de quejarse por la noche o si realmente les tenemos que hacer así, o sea, todo el tiempo que hay para hacer. Pues no, los dolores de crecimiento sí existen, inclusive actualmente se conocen bajo otro término médico, que son dolores benignos recurrentes de la infancia. Entonces es importante saber como papá que sí existe, que más o menos hay un pico de edades entre los 3 años, los 6 años y los 11 años. No se asocian directamente al crecimiento como tal, sino que se asocian es a un agotamiento de la fascia muscular. Entonces yo puedo empezar a evaluar si mi hijo tuvo mucha actividad física durante el día de hoy, pues ese día me va a dar a parrandear en la noche probablemente por el dolor. Debo identificar como padre si hay algunos zapatos que predispongan un poco más el dolor porque realmente se consideran que es fatiga. Entonces yo empiezo a hacer asociaciones. No es que deba quitarle los zapatos, no es que haya unos zapatos especiales, pero de pronto yo como papá puedo identificar que cuando juega fútbol mi hijo ese día en la noche pasa una noche terrible, entonces yo más bien me antepongo y ese día que entrenó le hago el masaje. Puede ser con aceite caliente en mis manos o puede ser con una crema de manos que al frotarla se calienta. Se trata de evitar todo lo que es mentolado o estas cremas que realmente pueden empeorar un poquito el dolor. Es porque al ser mentoladas, pues al inicio son frías y posteriormente se calientan. Y muchas veces pues tienen como alcanfor, que son sustancias que pueden ser tóxicas respiratorias para los niños, entonces es mejor evitarlas. Pero los aceites naturales que usaba tu mamá pueden ser la mejor manera de acudirlos. A veces tengo que acudir al uso de analgésico como tal. Debo darle una dosis de acetaminofén a mi hijo y debo siempre tener en cuenta cuáles son los signos de alarma, o sea, cuando a mí como papá o como mamá me debe alertar un dolor de crecimiento. Por ejemplo, no es en los dos pies, sino que es en uno. Por ejemplo, veo signos inflamatorios en los pies de mi hijo, le estoy viendo hinchado el tobillo, le estoy viendo colorados los dedos, mi hijo se levanta cojo, ocurre cada vez mucho más frecuente, es migratorio, o sea, hoy se me está quejando del tobillo, mañana de la rodilla, ese tipo de cosas siempre me deben generar alerta y siempre debo comentárselo al pediatra, pero realmente son eventos que pueden ser muy recurrentes y lo que tú estás haciendo es lo mejor para atender a tu hija. Primero, ser empático porque tú lo viviste, lo sentiste. Segundo, saber que existe y que realmente es mi papel como cuidador a apoyar en ese momento a mi hija. Y también darle un poco de contención. Ella tiene un dolor, es en medio de la noche, de la nada. Entonces, si yo como papá acudo a ella también angustiada, preocupada, pues eso aumenta un poco más el malestar de mi hija. En cambio, si yo le digo, mira, es normal, estás creciendo, hoy jugaste mucho, aquí está papá, aquí está mamá, te va a acompañar, probablemente eso reduzca un poquito los síntomas de la niña, en el caso tuyo, y podamos de pronto tener una noche exitosa. Súper.
Había otra pregunta relacionada con la alimentación. Mira que cuando mi hija mayor empezó a visitar a la pediatra, todavía no estaba como este boom de Baby Led Weaning, sino que era como la sopa tradicional. Entonces ella me decía, se la licúas, le metes allí como todas las verduras, una vez la hayas sensibilizado con los alimentos, y ella empezó a comer súper bien estas sopas, bueno, sin sal. Después, para introducir la alimentación sólida fue el dolor de cabeza de la vida. O sea, mi hija no soportaba ninguna cosa que tuviera un grumo, nada que pudiera sentir. Entonces me explicaban luego, cuando ya hice el curso de Baby Led Weaning, como que la lengua tiene un reflejo de deglución, creo, o de atoramiento, no sé, y que cuando nosotros introducimos el alimento sólido desde los primeros meses, esto se va corriendo hacia atrás hasta quedar ya pues bien posicionado en la tráquea como nosotros lo tenemos como adultos. ¿Qué opinas tú? ¿Es mejor practicar baby led weaning? ¿Es mejor practicar como esta corriente tradicional de macerar o de licuar incluso los alimentos? ¿Hoy qué? Pues mira, en realidad tenemos una vertiente completamente diferente. Es importante como tal individualizar con qué tipo de familias estamos conversando, ¿cierto? Porque si yo de entrada le propongo a una mamá, vamos a alimentar a tu hijo por medio de Baby Led Weaning, no sé si de pronto el público que nos está escuchando sabe cuál es esta técnica y es la alimentación basada en trozos y la mamá se petrifica y dice, no, Dios santo, mi hija se va a ahogar, pues yo creo que de pronto sería un poquito amenazante esa propuesta en ese caso para esa mamá o para ese grupo familiar. Entonces, realmente cada una tiene sus pros y cada una tiene sus contras. El Baby Led Willy promueve, uno, es una alimentación rica en verduras y frutas donde realmente hace años era el dolor de cabeza de nuestros papás. Segundo, intenta buscar que el niño sea independiente, coma lo que quiera, come como quiera, porque muchas veces el niño lo hace más y ya y se lo come, o muchas veces coge el bastón y se lo introduce a la boca, pero entonces estamos buscando independencia en sus hijos. Y tercero, es una alimentación mucho más variada, porque es a base de colores, de frutas, de verduras, es el alimento en trozo y es simulando un poco lo que va a hacer más adelante cuando coma de manera independiente. Pero la técnica tradicional me tranquiliza a mí como papá y como mamá porque sé que le estoy dando, cómo se lo estoy dando y se lo está comiendo todo. Entonces, realmente en la actualidad se recomienda como tal algo que se llama una técnica Bliss, que es combinar los dos. Y yo como mamá y papá quedo tranquila ofreciéndole por papillas, cada vez se recomienda menos el licuado, más bien macerado, triturado y cada vez voy dando en trozos, en cubitos, en bastones y le ofrezco algo que coja mi bebé. Eso puede buscar las ventajas que tiene el Baby Led Willy, pero también las ventajas que tiene la alimentación tradicional y todo el mundo queda contento. Súper. Bueno, y hablemos de la inmunidad, ese dolor de cabeza de los padres, de que esos chiquis, cuando se enfrentan al jardín por primera vez o tienen estos periodos de adaptación e incluso después de la pandemia, ha sido súper difícil porque muchos niños se enferman constantemente de muchas cosas, o sea, es como que perdimos la inmunidad de rebaño y estos chiquis están muy mocosos, con demasiados virus digestivos, o sea, un desastre. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Bueno, primero, si es normal que esto ocurra cuando los chiquis empiecen a ir al jardín o bueno, después de la pandemia que estuvieron tanto tiempo encerraditos. Y lo segundo, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que esa inmunidad se dé efectivamente y que no se enfermen tanto nuestros hijos? Pues mira, en ese caso, debo aclarar que después de la pandemia entramos en un término que se llama deuda inmunológica, o sea, mucho tiempo estuvimos en nuestro mismo grupo, no estuvimos expuestos a virus, a bacterias durante ese tiempo de confinamiento y eso hizo que muchas veces el sistema de defensas bajara como un poco la guardia y realmente en este instante, adultos, a niños, las gripas nos están dando mucho más duro que antes. Es una fase que es completamente normal. En este caso es muy importante evaluar el entorno de nuestro hijo, si hay hermanos escolarizados,
si hay de base de pronto patologías que puedan empeorar la parte respiratoria. Por ejemplo, los papás son asmáticos, son alérgicos, tiene alto riesgo de que mi hijo tenga un cuadro de rinitis, eso hace que sean mucho más llamativos los cuadros de infecciones respiratorias. Entonces, obviamente, si hay una rinitis de base, pues mi hijo se va a congestionar mucho más, van a ser mucho más larvados los síntomas, y le van a durar mucho más los síntomas de gripa. Pero realmente en promedio un niño puede tener 11 gripas al año. Esto aumenta si está escolarizado el riesgo y realmente pues también el mayor riesgo que tienen ellos, sobre todo los menores de 18 meses, es esa fase oral donde el niño todo se lo mete a la boca. Entonces, en ese caso yo le sugeriría a los padres, por ejemplo, intentar hacer paletas de leche, paletas de yogur, paletas de fruta, para intentar dentro de lo posible que el niño se meta la paleta a la boca y adormezca de esa manera las encías, lo que hace que de manera constante pues esté metiendo sus manos a la boca y de esa manera evito que haya pues como ingreso de microorganismos a la boca. Ujú. Segundo, también puedo usar eh, paños húmedos fríos como para reemplazar ese uso de paletas o también puedo usar en ese caso rascadores de encías que pueden meterse a a la nevera que son como con un agua adentro y eso también puede pues como cumplir el mismo objetivo. Intentar dentro de lo posible también identificar qué tipo de niño tengo, porque hay niños que tienen una fase oral muy marcada, hay niños que chupan la lengua cuando están dormidos o que tienen que estar metiéndose la mano a la boca porque chupan dedo. Entonces, en ese caso es como intentar hacer contención y buscar estrategias que tengo yo como papá o mamá para evitar que sea el dedo que lo consuele y tener de pronto un muñequito de apego u otras cosas que puedan pues como darle contención a mi bebé y tranquilizarlo en ese momento. Y respecto a los virus y buscar pues como estrategias para aumentar la inmunidad de los niños, el lavado de manos creo que desde pandemia eh, somos más conscientes de eso. No tenemos que lavar exactamente las manos, inclusive con agua, con jabón, que es mucho más dispendioso, pero podemos tener como mamás de pronto en el centro comercial, en los jueguitos donde mi hijo está los fines de semana, lavar con alcohol o con alcohol glicerinado, para que de esa manera higienicemos las manos de nuestros niños y tratemos dentro de lo posible de evitar pues como el riesgo de infecciones. Y adicionalmente, pues una dieta rica en todos los nutrientes, pues es el mejor mecanismo de defensa para mis hijos. Entonces, recuerden que las frutas, las verduras son las que mayor tienen, pues como el nivel de vitaminas y minerales. Entonces, en ese caso, variar la alimentación de nuestros hijos siempre es importante. Súper. Aquí tengo una pregunta. Mira, cuando mi hija mayor, bueno, mi hija mayor fue súper prematura y cuando yo era la mamá más empeliculada de la vida, o sea, hace mucho, hace 9 años, cuando las mascarillas y los geles antibacteriales no estaban regados por ahí, yo estaba convencida de que la tenía que proteger tal y como estaba pues en la unidad de cuidados intensivos y durante mucho tiempo le pedía a la gente que se lavara las manos antes de tocarla, que usara mascarillas, geles antibacteriales. Bueno, como que yo la encerré, digámoslo así, en una cunita de cristal y cuando salió al mundo, pues qué desastre, porque claro, o sea, todos los virus, todas las bacterias, todo la atacaron. ¿Cuándo podemos saber que estamos sobreprotegiendo el ambiente o, pues sí, como haciéndolo demasiado higiénico al punto de que el niño no pueda adquirir como la porción perfecta de mugre, digámoslo así, para desarrollarse? Pues creo que tu respuesta puntual es difícil responderla, porque pues nivel de mugre o no, realmente yo te diría más bien, Ana, es disfrutar. O sea, tú tienes dos hijas, ¿cierto? Entonces, si hacemos una comparación de cómo fue tu maternidad con la niña inicial y con la segunda, no dice bendito santo, o sea, tenía un crucifijo en la espalda que no podía enfermarse, que tenía que ganar peso, que tan, o sea, realmente siempre le digo a a mis pacientes y a los papás, crean en su instinto, porque realmente tú como mamá o como papá siempre estás es buscando alternativas, sobre todo en este momento donde las redes sociales nos dan tanta información y a veces tú no tienes el filtro. Entonces, recibe información, pero ten un filtro propio. Lo que te mencionaba. Yo te digo, lave las manos, pues
conscientemente mira qué significa lavar las manos. Es decirle a un niño, pare de jugar, venga, vámonos para un baño, lávese las manos. Es yo como mamá aguantarme la pataleta porque me están diciendo que pare de jugar. Entonces, no. Ahí yo lo intento una vez, lo intento dos veces, pero hasta ahí. Entonces, realmente, más bien pues como que ubícate dónde estamos y entonces acerca el antibacterial o el alcohol a donde está tu hijo, mi amor, vamos a lavarnos las manos y lo familiarizamos con el lavado de manos. En ese caso podría hacerlo. Realmente el uso de tapabocas es uno, evitar visitas, ojalá los 2 primeros meses de nacido e idealmente en los 6 primeros meses de vida, ¿cierto? O sea, ser muy selectivo con quien visita a nuestros hijos, porque realmente hay mucha circulación de gripa y más en esta época de Navidad donde estamos en reuniones familiares, pero realmente gócesela, o sea, sea selectivo con quién, pero gócesela, ¿cierto? Y adicionalmente, pues también alrededor del recién nacido, venimos recomendando de manera exhaustiva algo que se llama la estrategia Capullo y es la vacunación contra tosferina a todo el círculo que esté rodeando ese recién nacido que llega. Porque la tosferina es una infección realmente letal en los niños, en los bebés. Entonces se busca es proteger el entorno para que a ese recién nacido que llegue no entre por ningún lado la infección. Súper, bueno, Doc. Yo creo que hemos agotado mucho todas estas preguntas, pero yo quisiera que me contaras cómo podemos nosotros acudir a este servicio de pediatría, pues como lo tienen ustedes, que no es necesariamente yendo a urgencias y que es tan como tan tedioso para las mamás. Yo en muchas ocasiones confieso que no he acudido al servicio de urgencias porque sé que, por ejemplo, no sé, en ese momento hay un virus demasiado fuerte, digestivo o de gripa, y digo, me voy a urgencias, me voy a esperar un montón de tiempo para contagiarme de muchas cosas con otras personas, y apenas yo conocí el servicio de ustedes, dije como, esto es lo que todas las mamás necesitan. Quiero que nos cuentes un poquito cómo funciona ese servicio. Ana, mira, nosotros somos una IPS, es una IPS virtual, se llama Hola DR, miren en pantalla. Así lo buscan en internet y ahí tienen un fácil acceso a un WhatsApp donde pueden pedir una atención para sus hijos por medio de pediatría. Siempre hay pediatras a disposición, inclusive también es una IPS virtual con medicina general las 24 horas, donde si los adultos en algún momento necesitan pues como acudir al médico, una orientación específica, también pueden hacerlo por medio de la aplicación. No es una aplicación como tal del celular, pueden buscarlo en Google directamente como Hola DR y ahí sale pues como en pantalla la forma de acceder y el número de WhatsApp donde pueden solicitar la atención. Realmente siempre lo he dicho, uno como mamá muchas veces sabe que no es una urgencia, pero tampoco aquí no tengo a quién preguntarle, no quiero llevar a mi hijo a la farmacia, no tengo un médico familiar como para preguntar, entonces realmente a veces uno lo que necesita es una orientación, saber claramente qué puedo esperar, en qué momento una diarrea no es normal, en qué momento un cuadro gripal no es normal y cómo puedo acudir a mejorar los síntomas de mi bebé. Bueno, y es seguro hacerlo por WhatsApp, o sea, ¿cómo funciona? ¿Es una videollamada o uno textea como lo que le está pasando? ¿Cómo es la dinámica? No, el acceso inicial es por medio de WhatsApp. Siempre hay un personal encargado, se llaman APHs, es un personal experto en atención prehospitalaria. Ellos hacen pues como unas preguntas iniciales para quién es la atención, como para identificar qué tan urgente es la atención y para orientar pues como directamente al padre de familia o al adulto que está acudiendo. Y se les manda, o sea, se les solicita pues como el correo, el número de teléfono como para acceder al paciente y se les manda un link al correo donde pueden acceder para hacer la videollamada con el pediatra o con el médico general. Ay, no, genial. ¿Y esto También tiene es un una costo? IPS, Sí, pero dime, también es dime. una IPS que tiene servicios de psicología, que tiene servicios pues como más amplios, es una IPS que está incursionando pues como en esto de atención virtual en salud. Lo máximo.
y es algo que uno paga, cuánto vale, que si uno tiene un plan de salud, por ejemplo, hace parte del plan o cómo hacemos para saber. Ellos tienen directamente un convenio con Sura en póliza de Sura, ¿cierto? O sea, lo que es medicina general y pediatría tiene directamente un convenio con póliza de Sura. Y el paciente puede realmente pues como vincularse directamente pues como con la póliza de Sura, hace parte del paquete de atención pues como de eso. Y realmente los costos de las especialidades que te estoy mencionando, de pediatría, de medicina general y de psicología, no los tengo pues como realmente en la mano, inclusive han estado sacando como unos paquetes promocionales, en la época de vacaciones, ahorita en octubre sacaron pues como un paquete promocional durante ese tiempo, porque realmente ser virtual facilita el acceso realmente a todos. Y adicionalmente, pues yo lo puedo hacer en cualquier parte del país. Hemos recibido pacientes que han estado paseando y lo que tú mencionabas ahorita, una quemadura solar, un paciente que tiene una picadura que realmente yo como papá en ese caso no sé cómo actuar, pues de esa manera lo puedo atender. Y podemos emitir una fórmula médica y ya con esa fórmula médica, si estás por fuera del país, puedes conseguirlo en cualquier lugar. Ay, lo máximo. Y si son, por ejemplo, personas de otros países, pueden acceder a este servicio. Sí, claro. De otros países pueden acceder a ese servicio. Realmente las orientaciones de pediatría se hacen las 24 horas por los 7 días de la semana, o sea, estamos permanentemente. Y en la actualidad tienen un valor de 40.000 pesos los conceptos de pediatría. No, lo máximo. O sea que ya sabemos que apoyo psicológico o terapéutico, consultas para médicos de adulto y también para nuestros chiquis están ahí disponibles en Hola DR, lo máximo. Bueno, no, Doc, muchas gracias a ti por toda esta información tan valiosa, por todo esto que compartiste con nosotros, especialmente para esos chiquis que todavía no hablan. Bueno, cuando ya los niños son más grandes es más fácil porque dicen me duele aquí, me duele acá, y uno como padre siento que también va teniendo un poquito más de cancha en el sentido que sabe cuándo acudir, cuándo es grave, cuándo no, pero en esos primeros meses uno sí se puede ver como muy perdido y qué rico este apoyo para las mamás en la comodidad de su casa, sin tener que salir a voltear con su recién nacido, con su bebé muy chiqui. Entonces, gracias por este servicio y por este tiempito que compartimos juntas. Ana, con todo el gusto, siempre para servirles. Chismoseen en la página de Hola Doctor, estamos realmente pues como a la entera disposición. Creo que la pandemia nos dejó esto. Eh, el fácil acceso a los servicios electrónicos. Siempre la atención presencial no se reemplazará, pero realmente esto es un acompañamiento que podemos hacerlo desde cualquier lugar. Y que regala mucha paz mental, lo máximo. Así es, muchísimas gracias a ti por tu invitación. Espero que todo haya quedado claro y no, una feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche para ti también. Chao, chao. Ana, que estés muy bien, hasta luego, chao.